En la consulta jurídica de Hola Habana damos una tercera mirada a la transmisión de propiedad de los vehículos de motor y está con nosotros el especialista Yoari González. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre es un placer y un saludo para los amigos televidentes. Qué bueno que estás de regreso, porque no tienes idea la cantidad de personas con dudas acerca del tema que estamos abordando. Parece que hay muchos interesados en, como Sandrita, traspasar su vehículo. No sé si todavía está en pie su deseo. Otros que quieren importar, en fin. Lo cierto es bueno que así sea. Es bueno que así sea. Que existan esas dudas. Claro que sí. Una persona, por ejemplo, Yoari, que ya tiene que ya ha donado su vehículo y que ya ha hecho su traspaso de manera oficial, ¿qué más tiene que hacer? Bueno, en este caso, cuando los interesados ya concluyan las tramitaciones que deben realizar en la notaría, cuando tengan en sus manos la escritura notarial, deben realizar el pago del impuesto. Este tema del pago del impuesto fue objeto de explicación la semana anterior. Y luego que paguen los impuestos correspondientes como vendedor, como comprador, como donatario, beneficiario con la donación, deben acudir al registro de vehículos. Es decir, digamos, es la idea central o es el foco de atención en el tema del programa de hoy, la inscripción en el registro de vehículos. Es lo que deben realizar después de haber pagado el impuesto. Entonces, el nuevo propietario, ¿qué documentación debe presentar ante el registro de vehículos? Debe llevar la escritura notarial o el documento que constituya título de propiedad, si es que ha sido adquirido por una entidad comercializadora, porque a veces no se trata de una compraventa o de una donación entre personas naturales o entre personas jurídicas, sino de la adquisición mediante otras de las vías reconocidas en este decreto 83, de llevar el título de propiedad al registro de vehículos con la constancia de haber pagado el impuesto por la transmisión de bienes, que es el impuesto que paga el adquirente del vehículo, y también tener al día el pago, acreditar con el documento correspondiente el pago del impuesto sobre el transporte terrestre, que es lo que comúnmente en la población la gente conoce como el haber pagado la chapa. El vehículo evidentemente tiene que estar en condiciones técnicas, porque de lo contrario tampoco puede ser inscrito, tiene que tener las condiciones técnicas adecuadas para poder circular. Por lo tanto, son estos los documentos que tiene que presentar en el registro de vehículos. ¿Qué pasa si no se inscribe en el registro el vehículo donado o que una persona le hizo el traspaso? Lo que sucedería es que la persona, si está interesada en transmitir nuevamente el vehículo, no lo puede hacer hasta que no logre esa inscripción, porque siempre va a ser un requisito que el notario va a exigir para poder autorizar la transmisión de un vehículo, es que se aporte la certificación de inscripción de ese vehículo en su correspondiente registro. Por lo tanto, si usted acude a la notaría interesado en realizar una donación, una compraventa de un vehículo que todavía no está actualizada esa transmisión anterior que hubo, no se puede realizar esa nueva transmisión hasta que no se cumpla con este requisito. Ahora, Yoari, estaba viendo, y en este nuevo decreto se regula también la importación de vehículos, remolques y semirremolques. ¿Cómo se lograría realizar esa importación? Bueno, lo primero que voy a decir es que esto es otro de los objetos de regulación que tiene este decreto 83 que estamos comentando y sus normas complementarias, porque en esa gaceta no solamente se publicó el decreto 83, sino también resoluciones del Ministerio de Finanzas, del Ministerio del Transporte, o sea, de todos los organismos que tienen que ver con lo que estamos hablando, que es la transmisión de un vehículo. Entonces, en esa gaceta que están publicadas todas esas normas, lo novedoso significa que también se pueden importar no solamente vehículos como tal, esto lo habíamos explicado en el primer programa, sino otras partes como motores, chasis, cabinas. Entonces, esta importación se tiene que realizar a través de las entidades que están autorizadas a realizar esa importación en el país. El listado de cuáles son estas entidades precisamente están en la norma jurídica
que estamos comentando, ahí las personas pueden dirigirse a la Gaceta Oficial y ver cuáles son estas entidades para entonces dirigirse a ellas, con las cuales evidentemente hay que firmar un contrato que podrá también ser, o sea, conlleva el pago, ¿no?, de la firma de ese contrato para poder lograr esa importación. Y aclarar también que muchas personas tienen esas dudas, que con independencia de los impuestos que hay que pagar, cuando uno va a realizar una importación de cualquier artículo, existe también la legislación aduanera estableciendo cuáles son sus aranceles para realizar esas importaciones. O sea que hay que tener muy bien definido, muy en cuenta esta cuestión de que hay que pagar también un arancel notarial por la importación de esos artículos que están definidos en otra legislación, que es la legislación aduanera, que es la que establece cuáles son esos aranceles. Es decir, que la persona que alguien, un familiar, por ejemplo, le quiera enviar un carro, se lo compra en Europa, por ejemplo, tiene que pagar entonces luego por esa entidad mediadora y luego además pagar los aranceles aduanales. Las importaciones, eso sí, las importaciones de esos vehículos siempre tienen que hacerse a través de una entidad autorizada en Cuba para realizar esa importación. Es así realmente. ¿Con qué seguimos la próxima semana, Yoari? La próxima semana vamos a hacer los comentarios acerca de modificaciones que ha tenido la legislación de la maternidad. O sea, la madre trabajadora ha tenido esta legislación algunas modificaciones recientes, así que vamos a comentar cuáles son y estos detalles los tendrá el próximo miércoles. Como siempre les digo, si de leyes desea conocer, ¡pam, para, pam, pam! La sección jurídica tiene que ver. Muchísimas gracias, Yoari. Aquí te estaremos esperando el próximo miércoles. Aquí estaré.